Hermanos, buenas tardes. El día de hoy empezamos la serie de 8 salmos inspiradores. Sabemos que los cristianos apreciamos los salmos indudablemente por su belleza literaria y generalmente recurrimos a dos causas legítimas. El sufrimiento, pues sus múltiples promesas proporcionan consuelo y esperanza. ¿Y quién de nosotros desde que nacemos hasta que morimos no pasa por algo que nos lleve a identificarnos en algunas partes con el salmista, ¿verdad? Y otro es el motivo por el que conocemos los salmos es por el deseo de expresar nuestra alabanza. Pero también no olvidamos que son una fuente doctrinal importantísima, ¿no? Así que eh, hablemos de esta serie como un lugar donde podamos ver que estamos tratando de buscar aspectos doctrinales también para nuestra edificación y crecimiento espiritual dentro de esta belleza literaria que el Señor nos dejó en su palabra. Y así no sea, como se comenta muchas veces, que el libro de los Salmos es el más conocido, pero también pues uno de los menos conocidos porque no se aprecia todo lo que el Señor nos ha dejado. El día de hoy vamos a ver el tema un poco menor que los ángeles y se trata del Salmo 8. Eh, Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, gracias por este día, gracias por eh, que nos sigues enseñando a través de tu palabra y te rogamos que podamos reconocer eh, a través de este estudio quién eres tú, tu grandeza y cuál es la grandeza a la que se refiere tu palabra cuando hablamos del hombre, Señor. Gracias por que podemos estudiar tu palabra y te pedimos que des sensibilidad a nuestro corazón y a nuestro entendimiento nos des esa apertura de querer realmente ver qué dice tu palabra y poderla tener presente en nuestras vidas para honrar y glorificar tu nombre. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando estamos viendo el estudio de un salmo como este, se habla mucho de también qué es el hombre. Y cuando vemos la historia del hombre, podemos ver que hay hazañas que nos muestran en la historia lo que aparentemente pudiéramos definir como que es el hombre o las maravillas que él hace, ¿no? Hace casi 42 años, el 20 de julio de 1969, el hombre pudo salir y pisar por primera vez la luna. Eh, Aquí el águila aterrizando en la superficie lunar comunicó Aldrin al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que le escuchaba ya en el mismo instante a 380.000 kilómetros de distancia. Estaba conversando desde el astronauta en el satélite de la Tierra, la Luna y el presidente aquí. Suena algo increíble, ¿no? Como si el hombre es lo más grande que existe. Pero también ese mismo hombre es el que también hace casi 76 años, en la Segunda Guerra Mundial, construyó la bomba atómica que dejó múltiples daños y secuelas en la misma creación que Dios ha hecho. Entonces, hablar realmente de la grandeza del hombre, pues se podría volver algo muy difícil y sobre todo en estos tiempos donde todo es relativo y se pierden los fundamentos. Donde hay una cultura que exalta el yo, es común que incluso muchos creyentes perdamos la perspectiva de quién es el hombre y de quién es Dios. Por eso hoy veremos 3 puntos en el estudio para tratar de recordar, uno, la grandeza del Creador; dos, las limitaciones humanas; y tres, la grandeza que nos fue dada por Dios. Y empecemos el primer punto, la grandeza del Creador.
David empieza este salmo en una intimidad directa con Dios, posiblemente en la noche, porque el versículo 3 habla de la luna y las estrellas. Y si pensamos que David era un hombre que sentaba a contemplar y hablaba sobre la creación de Dios, pues está muy consciente de lo que tal vez muchos de nosotros podemos leer ahora, ¿no? Según un reportaje del 23 de febrero del 2021, dice, aparte del Sol, todos los puntos luminosos que vemos en el cielo se encuentran a años luz de la Tierra. Las estrellas son los bloques de construcción de las galaxias y existen 1.000 millones en el universo. Es imposible saber cuántas estrellas hay, pero los astrónomos calculan que solo en la galaxia de la Vía Láctea hay aproximadamente 300.000 millones. Como ven, eh, ver y estar consciente del tamaño y la cantidad de estrellas que vemos nos pueden ayudar a entender un poco mejor lo que tal vez en ese momento David estaba hablando cuando exaltaba la gran creación de Dios y se ve como el hombre realmente no representaba mucho al lado de esa gran creación. eh, y por ende, pues realmente quién o qué tan grande es nuestro Dios, nuestro creador, ¿no? Eh, Menciona al inicio del Salmo el nombre de Jehová, viene de la traducción de nuestra Reina Valera, y dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre por toda la tierra, ¿no? Otra traducción. Y esta palabra nos lleva a entender que la palabra de Jehová es la misma que se menciona en el pacto de Dios con Moisés en la zarza, en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. El segundo nombre que vemos aquí en este primer versículo es cuando dice Señor. Eh, y bueno, cuando dice Señor nuestro, la traducción podría ser como gobernador o amo. Y pues vemos por eso que es una relación muy estrecha de que alguien le hable así a Dios, ¿no? Porque solo aquellos que hemos establecido una relación con Dios podemos decir que Él es nuestro amo, nuestro Señor. Y cuán glorioso es tu nombre. Esta palabra refuerza el tono de que se le está haciendo una reverencia a Dios, ¿no? Y la palabra nombre, por así decirlo, lleva implícito todo el carácter o todo lo que, o la reputación de Dios. Aquí estamos empezando a ver realmente el contraste de la grandeza de Dios, ¿no? Y las limitaciones humanas, porque ¿quién de nosotros puede empezar a decir, yo soy como le dijo Dios a Moisés en la zarza, ¿no? Nadie de nosotros tiene esa capacidad. Pues bien dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así es, hermanos, no hay nadie en la tierra que pueda decir que esa persona decidió qué hacer, dónde nacer, en qué país, con qué familia, cómo crecer. Y vemos que realmente sí hay partes que ya tomamos decisiones de nosotros en nuestras vidas, pero no podemos decir como Jesús, como Dios dijo, yo soy. Y esa es una gran diferencia que tenemos que empezar a ver en este salmo, porque sabemos que eso es algo que solamente puede decir Dios, ¿no? Porque Él es alguien que no tiene esa limitante de espacio, de tiempo como nosotros, que podemos decir, eh, por más que una persona viva, por más que tenemos un presente, un pasado muy claro, ¿no? Y en cambio Jesús, bueno, aquí Dios dice, yo soy. Y eso es uno de los puntos que nos va a ayudar a poner la perspectiva en este salmo, ¿no? De ver quién es ese Dios grande, que incluso hay cosas que sobrepasan nuestra mente, ¿no?
porque seguimos avanzando y vamos a ver que los otros versículos se van a enfocar en la gloria de Dios en los cielos. Y David menciona eh, que la gloria de Dios no era algo local, ¿no? En los siguientes versículos podría decir, tu majestuosidad llena toda la tierra, otra versión. Y vemos que habla de toda la tierra, no de algo regional, como era muy común, o hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Que los dioses paganos normalmente son dioses locales, ¿no? Hay un dios aquí, otro dios allá, el dios de este lugar, el dios de aquello, el ídolo de aquí. Y en cambio, David dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Eh, Después, en el siguiente versículo, ese gran Dios no busca lo que el hombre busca, ¿no? Que normalmente es en tener a los mejores defensores, a los más capaces, a los más fuertes. Y aquí vemos por qué lo comento. El versículo dice, de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y vemos aquí en general que pues el Señor está haciendo que el débil silencia al poderoso, en pocas palabras. En Mateo 21:15, Jesús estaba en el templo y los niños que allí se encontraban gritaron nuevamente, Hosana al Hijo de David. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban ofendidos con esas palabras y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les contestó, sí, ¿nunca leíste el Salmo 8, verdad? De la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. Así que vemos cómo el Señor usa a los más débiles en general para avergonzar a los más fuertes de este mundo. Aquellos maestros de la ley que estaban enemigos del Señor eran incomodados por los gritos de niños. En general, hay otros ejemplos en los que podríamos ver que el Señor, así como los niños, podemos ver que tal vez buscó no a los más inteligentes, no a los más prominentes en posiciones de política o de estatus social, sino que escogió, por ejemplo, a los 12 apóstoles, muy diferentes todos, para recordarnos que Dios es el que perfecciona y que, como dice Pablo en 1 Corintios 27-28, sino que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios y lo que no es para hacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que creo que vemos justamente cómo sigue confirmándonos esto, la posición que tiene Dios y la posición que tenemos nosotros como creación suya, ¿no? Aquí vemos justamente cómo estamos adelantándonos al siguiente punto, eh, que se trata de ver la grandeza que nos fue dada por Dios. Pero aquí el punto es que Dios está mostrando incluso que esas debilidades, esas limitantes humanas que podríamos tener, son parte del plan de Dios. Pues Él no necesita grandes hombres que lo defiendan o proclamen su palabra. Necesita que seamos como niños humildes a querer ser enseñados y ver cómo dar gloria al nombre de Dios y no a nosotros mismos. Por eso dice, para que nadie se jacte. Y por eso podemos pensar que al compararnos con la gran creación de Dios, pues no somos tan grandes como nos quieren hacer pensar las corrientes fuera de la Biblia. Y con eso no me refiero a que el hombre no pueda hacer cosas importantes o significativas. Me refiero a que el hombre puede hacer todas estas cosas por las capacidades dadas por nuestro Creador. Pero por sí solo el hombre no podría jactarse y compararse con Dios mismo. ¿Quién puede decir que ha formado cosas de la nada como el Señor nos lo muestra en Génesis? O que hizo algo
de lo que estaba desordenada y vacía la tierra y la ordenó, y en 6 días lo hizo. Pues no hay ningún humano, ni ninguna persona, ni la mejor tecnología para hacer cosas de ese tipo. Entonces, tenemos que ir viendo, por eso, la capacidad de nosotros como creación de Dios y de quién es nuestro creador. Eh, Estamos viendo que en el versículo 3 habla de los cielos, ¿no? Dice, eh, prácticamente es un universo casi infinito, pues se describe como la obra de los dedos de Dios, los cielos. Entonces, lo cual enfatiza su poder. Como dirían algunos comentaristas, la tierra es un teatro muy pequeño para mostrar la grandeza y la gloria de Dios. Si viéramos una estrella que está a años luz, como escuchamos anteriormente, ¿cómo luciría el hombre a la distancia? ¿Se notaría? O tal vez podrían percibir, si se vieran desde una de esas estrellas que están a millones de luz, la Tierra, ¿podrían ver a los hombres que están ahí? Creo que eso nos habla mucho de cómo se está pintando el tamaño del lienzo para poner a Dios y poner el tamaño del hombre en esta parte. Y por eso es que la siguiente parte del estudio le ponía las limitaciones humanas en el versículo 4, porque es pertinente hacer hincapié en que tenemos limitantes, porque el hombre ha buscado engrandecerse a sí mismo y a veces pareciera que el hombre no tiene límites o que ha llegado muy alto. Pero vuelvo y repito, es importante recordar que es porque tenemos que ver quién nos creó y cómo nos creó. Ahora, desde tiempos en la Biblia lo relata, desde tiempos muy al inicio de la creación, eh, sabemos que en la caída, pues el hombre quiso parecerse a Dios. Después pasó en la Torre de Babel, pasó múltiples veces en el pueblo de Israel y pasa en nuestras vidas cuando pensamos que somos autosuficientes, como si pudiéramos decir, yo soy, yo lo puedo, yo no necesito de nadie más para lograrlo. Y por eso David se pregunta en el versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Job también hizo la misma pregunta. Decía, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Porque creo que estos dos autores que vemos profundizaban y meditaban mucho en quién era Dios y quién eran ellos cuando pues se observaban y lo que pasaba en su alrededor. Y vemos que, pues sí, esa es una pregunta que hasta la fecha se siguen haciendo muchos, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué estamos aquí? Y vemos que realmente el hombre por sí mismo, sin la dirección y rumbo de su creador, fuera del sueño, es relativa a la grandeza si sacamos de la ecuación al creador. En este mismo versículo 4, en términos hebreos, cuando la palabra que se refiere a hombre y luego hay otra palabra que es hijo de hombre, se empieza refiriendo primero a la humanidad en general y luego a individuos en particular. Podríamos entender la frase un poco parafraseándola como, ¿qué es toda la humanidad, más aún los individuos a quien Dios ha coronado con tal majestuosidad? Y aquí podemos ver dos aspectos que contrastan, ¿no? Después de ver un Dios tan grande, hemos vuelto a las preguntas existenciales, parecieran básicas, ¿no? Y a través de la historia tal vez han cambiado mucho las respuestas que la humanidad da, pero a la luz de la palabra esa respuesta se mantiene. Y algunas de las descripciones sobre el hombre en la Biblia la podemos leer como el hombre es como la hierba, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Ya hablamos ahorita de la inmensidad del universo, ¿no? Y la relación y cómo ese gran universo fue creado entonces por un gran Dios. Entonces,
vimos el ejemplo de cómo el hombre parece ser muy pequeño en realidad. Pero algo importante a destacar es que es elevado en dignidad, no en tamaño, pero sí en dignidad. Y la respuesta a la pregunta que qué es el hombre para que tenga de él memoria, se encuentra la respuesta en que pues está la majestad de Dios en él. La humanidad creada a imagen de Dios es majestuosa. Por eso el hombre es importante para Dios, pues fuimos hechos a su imagen, un poco menor que los ángeles, leemos más adelante, y es por eso que cerramos este punto hablando de esas limitantes humanas, pero que somos una creación majestuosa porque Dios nos hizo imagen de Él, ¿no? Y por eso podemos entrar al siguiente punto del estudio y último, la grandeza que nos fue dada por Dios. Los últimos versículos del 5 al 8 es lo que estaremos aquí analizando y vemos que esta grandeza se centra en que el dominio del hombre se le dio sobre toda la tierra, ¿no? Todo lo que en la humanidad es, en cuestión de que domine la tierra, es porque Dios así lo decidió, el gran yo soy. Y eso nosotros lo leímos ya en Génesis, y en el versículo 5 ahora vamos a ver la palabra ángeles. Y dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Y esta palabra de ángeles se refiere a la palabra hebrea Elohim, que también puede traducirse como Dios, pero también puede referirse a seres celestiales o divinos. Ahora, con esto en mente, cuando leemos esta parte o podemos hacer una paráfrasis, esta traducción, podríamos decir, lo has hecho al hombre un poco menos que a ti mismo, Dios, ¿no? Es como podríamos entenderlo. Entonces, es por eso que la grandeza que nos fue dada es por esto, porque nos creó un poco menos que los ángeles, porque nos ha hecho muy parecidos a Él. Y obviamente sabemos que esta parte le, cuando habla también de coronar, muestra que la humanidad tiene una majestad real. En el versículo 6 muestra que Dios no es señorar sobre la creación, como Génesis 1:28, Dios otorga la autoridad real y la responsabilidad de gobernar la vida terrenal. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es confirmado con la expresión que todo fue puesto bajo los pies, pues eso era una imagen cultural de esa época, de lo que estaba debajo de los pies, estaba en señal de dominio y protección. Ahora, algo importantísimo, los versículos 4 al 6 también se aplican a Jesús. En Hebreos 2, del 6 al 8 leemos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vemos aquí que Jesús fue el hombre perfecto y a la vez Dios. Jesús es la cabeza de la humanidad redimida y está restaurando el dominio humano sobre la creación. En Primera de Corintios se escribe y se hace referencia a este salmo, hablando de Jesús como el hombre perfecto y el Hijo de Dios que está restaurando toda la humanidad, el Cristo que empezó la redención, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y vemos en Hebreos 2:9, pero aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
aquí estamos viendo otro punto que Dios es nuestro creador y somos una parte de su creación. Vemos en el principio creador los cielos y la tierra. Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y esto es una realidad, pero que también somos una humanidad caída, una creación caída. Y entonces por eso es que todos estos versículos que se aplican a Jesús, los vemos que es el que nos dio la redención ante esta caída. Volvemos al punto. El único que puede exaltarse de los hombres, ¿no? Y también no hay otro nombre mayor dado a los hombres, ¿no? Que el que se le dio a Jesús. Porque Él es el único que podría jactarse de algo y realmente lo hizo siendo verdadero Dios y verdadero hombre, esta obra redentora para todos nosotros, lo cual nos vuelve a posicionar en lo mismo. Somos finitos. No podemos nosotros mismos ni siquiera salvarnos a nosotros mismos. Fue el mismo Dios que tuvo que venir a través de Jesús, a través de esta providencial salvación que nos dio a nosotros para que pudiéramos ser redimidos de nuestra condición caída. Fue un Dios que nos mostró su grandeza y su misericordia para salvarnos de nuestros pecados a través de Jesús. El Hijo del Hombre, como Jesús mismo se autodenominaba, nos vino a visitar para poder darnos vida eterna a través de su sacrificio, muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados. Entonces ya vimos que fácilmente podemos reconocer que la grandeza de Dios no podemos compararla con la grandeza del hombre. Pero lo que sí podemos ver es que la grandeza y la majestuosidad que se ha exaltado en la tierra, el mayor hombre ha sido Jesús, el único perfecto. Entonces, vemos también que el hombre, nosotros, tenemos una, un gran y claro orden de que íbamos a través de la imagen de Dios que nos dio a sojuzgar la tierra. Entonces, eso es algo que estaba ya desde Génesis 1:28. Entonces, no somos el resultado de que señoreamos la tierra porque somos producto de una evolución, porque las teorías evolutivas marcan que pues fuimos un animal pensante y por eso podemos dominar a los demás animales de la tierra. Realmente no. Ahí está claro, hermanos, de dónde venimos con un propósito específico por Dios y que esperemos que al terminar este estudio podamos seguir viendo en la escritura cómo Dios mismo va mostrándose siempre quién es Él y quiénes somos nosotros y nos puede ir ayudando a poder reconocer su majestad, a poder querer exaltar su nombre, a no perder esa capacidad de asombro sobre quién es nuestro Dios, porque nos llenamos más de lo que dice la gente de este mundo de quién es el hombre que lo que realmente es la escritura sobre Dios. Y entonces podemos entender que incluso cuando algunos hombres en la Biblia son exaltados, es porque el mismo Dios los usó para honra y gloria de su nombre. Nos dio el privilegio incluso más grande a todos los hombres que le conocemos, que es el de proclamar su palabra. Y que ahí mismo igual es una muestra de cómo es nuestra debilidad ahí claramente mostrada, porque nosotros no podemos llevar a nadie al Señor, sino es el mismo Espíritu Santo el que los convence del pecado. Nosotros, como es en Romanos Pablo, somos esos vasos de barro que portamos esa imagen gloriosa, ese mensaje glorioso de Dios, y entonces no hay mucho de qué jactarnos en nosotros mismos. Y por eso creo que es más fácil empezar cuando entendemos esa postura de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de alabar y tener esa convicción de poder decirle, Señor,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Creo que podemos más consciente pregonarlo y tratar de vivir nuestras vidas bajo ese esquema, sabiendo que Él es el más grande y que somos privilegiados en conocerle, porque sabemos entonces el valor que tenemos, porque dejó su imagen en nosotros. Ahora, el hecho de que tengamos limitantes, hermanos, es una bendición muy grande porque dice que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Así que vemos que no hay ningún eh, pero el ver que somos limitados, el ver que necesitamos la ayuda y el favor de Dios y de su grandeza para poder seguir viviendo nuestro día a día, tratando de reflejar esa imagen que Él puso en nosotros. Y bueno, esto es con lo que terminamos el estudio y démosle gracias al Señor y que nos ayude a reconocer su grandeza y que nos ayude a gozarnos nosotros en nuestras debilidades para poder mostrar su gloria y su imagen que Él ha ido dejando en nosotros y la pueda seguir perfeccionando a través de nuestro conocimiento de su palabra. Eh, Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta tarde de estudio. Gracias por lo que tú nos dejas conocer de ti. Y te rogamos, Señor, que podamos seguir viendo tu grandeza, quién eres tú y quiénes somos nosotros y nos gocemos de ello, Señor. Que no queramos llenar lo que tu palabra dice con lo que el hombre dice y así mismo podamos vivir para dar gloria y honra a tu nombre el resto de nuestros días, Señor. Lo rogamos y lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.